Hola, muy buenas tardes a todas las personas que se vayan uniendo a este segundo día del coloquio, del primer coloquio de narrativa transmedia que organizamos desde el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes, específicamente desde el Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnologías. Es un espacio que de alguna manera hemos querido que sintetice un poco las conversaciones que lleva o que hemos estado teniendo a lo largo de este año que estamos funcionando el ciclo de cine transmedia del Centro Multimedia y específicamente este primer coloquio, vamos a tener un segundo coloquio en el año. Este primer coloquio está dedicado sobre todo a temas que tienen que ver con formación e investigación transmedia y justamente la primera mesa del día de hoy es la mesa sobre la formación de narrativas transmedia y vamos a estar hablando de experiencias en distintos países, en distintos contextos latinoamericanos y tengo el gusto que me acompañen hoy, bueno, Yanaína Moraes. Voy a ir leyendo muy rápidamente las semblanzas de cada una y cada uno. Yanaína Moraes, brasilera, productora audiovisual, egresada de la generación 25 de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Ha trabajado en distintos proyectos cinematográficos, publicitarios e interactivos. Entre ellos se encuentran Lui, Brasil 2016, Meia Luia Falciforme, Brasil 2020, Lienzo en Blanco, El Salvador 2019, interactivos Metáfora Viva, Cuba 2017 y Cultura Digital México 2019. Bienvenida, Yanaína. Gracias. Está con nosotros Diego Zavala, doctor en Comunicación Social con especialidad en Comunicación Audiovisual por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Sus líneas de investigación son la teoría documental, el cine expandido, el documental interactivo y la convergencia de medios. Profesor investigador de la Escuela de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey, México. Miembro del Grupo de Enfoque en Industrias Culturales. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato, y imparte cursos sobre realización documental y televisión para multiplataformas. Bienvenido, Diego. Gracias. Está con nosotros Mabel Sánchez, cubana, graduada de periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Ha colaborado como periodista en medios como Juventud Rebelde, el diario del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, revista La Negra y el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Fue guionista de Esquinas, revista informativa universitaria emitida por el Canal Habana. Actualmente trabaja como profesora de periodismo impreso en la Facultad de Comunicación. Es autora de la tesis de licenciatura Transmedia en clave cubana, una investigación cuyo objetivo fundamental consiste en proponer pautas para la producción transmedia en concursos televisivos en Cuba. Bienvenida, Mabel. Un gusto que estés también acompañándonos desde Cuba. Y bueno, también va a estar con nosotros Luz Jaimes. Ahora mismo no se ve, pero está aquí. Luz Jaimes es guionista, directora y productora del cortometraje Mariquita Quita, cuya premier fue en la categoría Film Corner del Festival de Cannes en 2018, galardonada en Dallas, Texas y en Santa Ana, California, como referencia distinguido por su actividad cultural y cinematográfica, ganadora del Festival Internacional de Cine de Guanajuato 2015, del Festival Internacional de Cine de Acapulco 2012 y el 7º concurso de guiones de largometraje para autoras y adaptadoras de cine Matilde Landeta 2011, con el guión de largometraje Historias de la Tierra Caliente. Es académica universitaria desde hace 12 años, directora y fundadora del grupo Ninfas y Mundanas, dedicado a la creación literaria y fomento a la lectura. Su obra se incluye en 2 antologías de cuento, teatro, periodismo y poesía, junto a autores como Octavio Paz y Salvador Novo. Imparte talleres sobre narrativas transmedia, guionismo y storytelling, trabaja como storyteller y script doctor, y bueno, es la directora académica de la carrera de comunicación transmedia, en SAINS. Bienvenida, Luz, no te ves por aquí. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos. La idea de esta mesa, como les comentaba, era que nos cuenten un poco. Vamos a tener unos 10 minutos para que cada quien nos cuente sobre su experiencia alrededor de la formación, justamente en narrativas transmedia, sobre los retos, en el contexto en el que cada quien se desarrolla, trabaja. Y bueno, de ahí también iremos como sacando un poco digamos, esos puntos que unen justamente estos retos y estos desafíos que tiene la formación transmedia en distintos contextos latinoamericanos, y a partir de ahí iremos teniendo una conversación. Por supuesto, invitamos a las personas que estén viendo la transmisión a que hagan comentarios, preguntas y las dejen a través del chat de Facebook en el que están viendo la transmisión, y bueno, nada, que tengamos una charla sobre la formación en narrativa. Les propongo que vayamos en el mismo orden en el que estamos aquí en esta nueva normalidad. Entonces, comenzarías tú, Yanaína. Bienvenida. Bueno, muchas gracias antes que todo, ¿no? Por la invitación. Siempre bueno como hablar del tema, hablar de transmedia. Y nada, ya me presentaste, ¿no? Creo que no hay mucho que agregar y no extenderme tanto, pero
aquí en términos de, bueno, ¿qué ando haciendo? ¿Qué estoy haciendo en Brasil? ¿No? Yo hace como 1 año y medio que regresé a Brasil y hace más o menos 7, 8 años que sí sigo siempre trabajando con proyectos transmedia. Hoy soy profesora, soy maestra en la universidad, en la SAI Institute, también de la materia de desarrollo de proyectos transmedia. Entonces doy asesorías y apoyo para el desarrollo de proyectos, ¿no? La formatación de los proyectos transmedia. Aquí en Brasil también ya he impartido talleres, no solo en Brasil, pero en Guatemala, Ecuador, Costa Rica, también hablando del tema del transmedia y principalmente apoyando y asesorando proyectos. Aquí en Brasil el enfoque es muchísimo más al webdoc, ¿no? Al documental interactivo. Y ahora mismo estoy, además de ser maestra en la disciplina ya, es la posibilidad que nos trae la pandemia, ¿no? De que yo estando en Brasil puedo seguir impartiendo las clases allá. Y aquí en Brasil estoy cerrando la postproducción de un documental interactivo que habla justo de este tema de la pandemia, que se llama Entre Pantallas y Angustias, y en portugués es Entre Telas y Aflições. Entonces estamos ahí cerrando, soy la productora transmedia del proyecto y también estoy trabajando en una producción de un documental largometraje que también es parte de un gran proyecto transmedia, que es el que hablamos también, a quien estuvo acompañando toda la mesa y el coloquio, ¿no? Ayer, que se llama Maconda América. Entonces también es un proyecto transmedia y en esto ando, ¿no? Transmediando por allí. Ok, dentro de un rato, Yanaína, bueno, seguramente hablaremos un poco de cuáles son los desafíos y las posibilidades también, ¿no? Sí. De la formación en narrativa transmedia en estos espacios donde has estado. Te graduaste en Cuba, además estudiaste la especialidad de nuevos medios en Cuba, que es, bueno, para quien no conozca, las condiciones de conectividad en Cuba, aunque han ido mejorando progresivamente, pues no son las mejores, y es todo un reto estudiar la carrera de nuevos medios allá, desde allá, y eso también forma parte justamente de la formación y del aprendizaje alrededor de estas nuevas narrativas, ¿no? Pero bueno, seguramente un poquito más adelante nos podrás contar de eso y de tu experiencia como docente aquí en México, en Brasil, en Espacio. Claro, sí, seguro, va a ser gusto compartir. Diego, bienvenido. Cuéntanos un poco de lo que estás haciendo ahora por allá en Guadalajara. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, Pedro, y obviamente al laboratorio y a la gente que está conectada. Yo participo de manera intermitente, digamos, de la formación transmedia. No hay un vocacionamiento en el programa tan explícito como puede haber en otros programas. Fundamentalmente pienso en SAE. Y entonces sí que tenemos materias en la currícula que tienen que ver con transmedia, pero digamos la densidad de la propuesta transmedia en el programa de comunicación del tecnológico todavía es, digamos, discreta, ¿no? La otra cosa que es importante decir es que pues hay distintos campus, ¿no? Y algunos de ellos enfocan regionalmente de manera diferente la aproximación, ¿no? Aún así hemos estado como muy presentes e insistentes en tratar de desarrollar proyectos. Hay 2 o 3 líderes de transmedia. Y en el tecnológico, si la gente conoce la institución o ha escuchado cosas, probablemente lo asocien más con esta idea del emprendimiento, ¿no? Es decir, como de la perspectiva del negocio. Entonces hay un posgrado de reciente formación en emprendimiento educativo que tiene que ver con base tecnológica para la educación. Hay una nueva maestría también de reciente formación en humanidades digitales y estamos desarrollando algunos proyectos de nuevos posgrados vinculados con eso, ¿no? Entonces, a nivel licenciatura son 2 o 3 materias, aunque se intenta que haya contenidos, digamos, por ejemplo, en semiótica o lenguajes, que es una materia de primer semestre, pues que haya parte de cibersemiótica y multimodalidad para que luego pueda saltar de manera natural en el ecosistema, ¿no? También hace un par de años empecé a emprender mi primer proyecto de documental interactivo, aunque yo me dedico más a publicaciones académicas, pues había interés y creía que era el momento para hacerlo, y entonces estoy trabajando mucho sobre proyectos de transmedia vinculados con perspectiva de género y con historia de México, ¿no? Es como el enfoque que le quiero dar. Incluso apliqué a una de las incubadoras del Estado para desarrollo de proyectos de base tecnológica.
y estoy tratando, digamos, como de que el ecosistema en Guadalajara empiece a tomar forma, ¿no? Hay desde la iniciativa privada muchas empresas de animación y ahora podremos llamar medios expandidos, ¿no? Expanded realities, ¿no? Realidad virtual, etcétera, ¿no? Incluso, bueno, pues el Salón Transmedia de Ambulante, por ejemplo, pues durante muchos años, bueno, no muchos, pero los primeros años lo llevó Mágico Lab, que era una compañía de aquí de Guadalajara, ¿no? Orientados hacia la industria cinematográfica, sí que han crecido las tecnologías expandidas y eso augura, digamos, que en algún momento la producción se vuelva más sencilla, ¿no? Y a nivel de formación ahora mismo estoy dando la clase de seminario de transmedia para industria creativa, que justo tiene un enfoque de más bien desarrollo de modelo de negocio y de sustentabilidad, ¿no? Digamos, de puntos de equilibrio y de cómo generar, digamos, un proyecto que no te drene todo tu dinero, que además Pedro ya me hizo el favor de estar con mis alumnos, que tiene un enfoque más justo eso, ¿no? Más de tipo empresarial, pensar desde la propiedad intelectual y no tanto desde la creatividad o desde la realización, que es desde donde casi todos los demás hemos entrado, ¿no? Entonces estamos tratando como de incidir en esa parte y desarrollar más bien como propuestas de base tecnológica e innovaciones, pero que tengan, digamos, una cierta solidez económica y que no sea forzosamente el camino de los fondos privados o públicos destinados al cine o a los nuevos medios, desde donde puedan salir las propuestas, ¿no? Muchas gracias, Diego. Ahí se nos está metiendo como un ruido raro en la transmisión. Entonces, si quieren, lo que podemos hacer es apagar todos los micros y ya cuando vayamos a hablar, creo que ya se solucionó. Bueno, Era pues, mi ventilador. Adelante. Bueno, es que el calor, ¿verdad? Yo también apagué el que tengo aquí encendido para ver si no es el ventilador. Yo te perdono, si lo quieres dejar, más vale estar bueno, frescos que otra cosa. Sí, y más allá desde Cuba. Entonces, bueno, aprovecho, Mabel, que ya tu ventilador o sea, ya no tenemos el ruido de tu ventilador para escucharte mejor. Bienvenida y cuéntanos un poco de qué está pasando justo allá en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, donde eres profesor. Bueno, va a ser un poco un desafío justamente tener a Mabel desde allá, pero no queríamos dejar de tener la experiencia de Cuba, además que es una experiencia que nos une a varios de alguna manera, a Yanaína, a Mabel, a mí. Entonces, bueno, también queríamos hablar un poco de lo que está sucediendo allá y justo el doble desafío que implica pensar en transmedialidad en un contexto a nivel tecnológico, a nivel económico incluso y cultural como el cubano. Pero bueno, lo que regresa Mabel, bienvenida, Luz. Cuéntanos un poco de lo que estás haciendo. Sabemos que estás en medio de una mudanza y bueno, por eso también el cubrebocas, pero bienvenida y muchas gracias por estar. No, sí, al contrario, gracias por la invitación. Espero que se escuche bien porque a veces, ¿no? Con el asunto del cubrebocas no se escucha tan bien, pero espero que sí. Y sí, justo, ¿no? Creo que pues obviamente la pandemia ha provocado muchos cambios y entre ellos, bueno, yo por ejemplo ahora me estoy mudando muy cerca de la universidad, del Instituto SAE, literal llego caminando, ¿no? Ya pues digamos en perspectivas de un pronto regreso a clases híbridas. Ciudad de México, pues vamos a recibir vacuna los docentes en el mes de mayo. Y bueno, para mí es muy importante estar cercana también físicamente, ¿no? Sí, a mis alumnos, y esperemos que sí, que no haya retrasos ni nada. Y también esperemos, porque parece ser que pronto estaremos en un semáforo amarillo. ¿Y por qué empiezo pues diciendo eso? Porque obviamente, fíjense, reflexionaba yo, ¿no? Hace un año fue bien difícil para todos, sobre todo la adaptación a las clases en línea, a las actividades en línea. Sin embargo, para las actividades que hacemos propiamente en la licenciatura en comunicación, yo he de decirles que de las licenciaturas que se imparten en SAE, y en cuanto a los alumnos, fue la carrera que se vio menos afectada por este problema, ¿no? O sea, fue la carrera que no necesitó un proceso demasiado complejo de adaptación, porque ya veníamos trabajando de manera digital en muchas cosas. Ya sabíamos resolver con los recursos que tenemos, en fin,
y para allá va muy enfocada la licenciatura, a trabajar mucho en línea. Por ejemplo, tanto con Pedro, como obviamente, ¿no? Como con Yanaina y el mismo Diego, hemos estado trabajando en línea, ¿no? Diego por ahí nos dio una masterclass padrísima. Yana no solo se incorporó a dar un masterclass, sino también asesorando proyectos de los chicos, impartiendo mentorías. Y Pedro, bueno, en este trabajo como docencia, pues la verdad es que hemos logrado surtir ese cambio. Pero viene y se aproxima un nuevo cambio, ¿no? Así como costó trabajo migrar a un sistema completamente en línea, creo que ahora va a costar trabajo migrar a un sistema híbrido. Y por otro lado, incluso también el regreso. Y esto plantea otros retos, plantea para la educación, no solo en la enseñanza de la comunicación transmedia o multiplataforma o interactiva, sino yo creo que para todas las licenciaturas de todo tipo, ¿no? Hasta el que tiene que ir a un taller de gastronomía, ¿no? Y porque estudia gastronomía y va a ser chef, o hasta pues el químico o nosotros que usamos cierto equipo y cámaras y demás. Entonces va a ser difícil porque también las autoridades académicas pues tenemos que diseñar este regreso de una manera diferente, ¿no? De entrada, el profesor de las materias mucho más prácticas que requieren de equipo asistirá a la escuela con un grupo dividido a la mitad, y las prácticas y el regreso serán paulatinos, ¿no? O sea, también de pronto a veces creo que tenemos una falsa creencia de que vamos a volver al 100% de una manera como estábamos acostumbrados hace, por ejemplo, un año. Entonces, definitivamente no va a ser así, y esto presenta nuevos retos, ¿no? Entonces, este año ha sido de mucha creatividad, de muchas adecuaciones y de muchos cambios también en lo académico. Por ejemplo, pues hubo una ventaja dentro de esto que fue que nosotros pudimos contar con profesores internacionales, ¿no? O con profesores que no estaban en México o en la Ciudad de México para impartir clase a los alumnos. También ahora, pues lo que estamos haciendo actualmente fue que gracias a todo esto, muchos profesionales de distintos rubros se dieron cuenta que el profesional de la comunicación que necesitan es como aquel que estamos formando nosotros, y les urge que egresen. Entonces, entre eso y que nuestros alumnos están un poco desesperados por volver, por hacer cosas, por tener otros retos, pues, por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho es que los alumnos a partir de la mitad de la carrera ya se van a prácticas profesionales, ¿no? Con convenios formales con la universidad y también pues incorporando estos conocimientos y estos ejercicios a sus materias. Y me parece eso muy importante, ¿no? Entre los cambios, porque no solamente urgen estos profesionales en la industria, estos jóvenes que van a ayudar a hacerle a las empresas esta transición de lo que estaban acostumbrados a un lenguaje digital, a un lenguaje transmediático, a un lenguaje interactivo. No solamente por eso, sino porque también los chicos lo necesitan. Entonces, esa alianza con las empresas y los alumnos de prácticas, creemos que independientemente de cómo suceda y cuándo suceda el regreso a clases híbridas, pues está dando una nueva perspectiva, un nuevo panorama a todos nuestros alumnos, ¿no? Entonces, pues creo que este tipo de comunicación, de narrativas, están en una etapa, obviamente, de cambio al que hay que ajustarnos, pero muy importante, en la que están siendo, pues eso, ¿no? Protagonistas y muy notorias, y además creo que mucha gente que no había abierto los ojos y que no había volteado hacia ahí se está dando cuenta, pues, de esto que es una necesidad, ¿no? Entonces, bueno, eso es como lo que podría decirles ahora de una manera muy breve, pues que hemos estado haciendo, ¿no? Sobre todo a partir de que han venido todos estos cambios, pero bueno, me imagino que ahora durante la charla también saldrán otros temas. Muchas gracias. Sí, gracias a ti, Luz.
Justamente escuchándolos, a mí me nació una pregunta que me gustaría comenzar por ahí, porque además es un tema que hemos hablado en varias sesiones pasadas del ciclo de cine transmedia, ¿no? ¿Cuáles son los paradigmas? Los paradigmas de tanto, o sea, como epistemológicos, teóricos, los campos disciplinares, pero también las habilidades alrededor de las cuales formamos o pensamos en la formación en narrativas transmedia, ¿no? Todos quienes estamos aquí tenemos una formación distinta, venimos de, o sea, aunque claramente nos movemos dentro de este gran paraguas, digamos, que son las ciencias de la comunicación, que están detrás, ¿no? Las ciencias de la comunicación, el cine, los nuevos medios, hay recorridos y trayectorias profesionales muy específicas, ¿no? Y justo también a mí me llama mucho la atención cómo eso no se reflexiona tanto a la hora de pensar en la formación en narrativas transmedia. ¿Desde dónde se están formando los estudiantes? ¿No? O sea, ¿cuáles serían esas habilidades que creemos que debe tener un estudiante que se va a formar o que va a ser productor transmedia, o que va a trabajar en entornos de comunicación multiplataforma, digámoslo así? Yo siento que... No se peleen por empezar. No, yo siento que, o sea, esto todo que comentas es muy... Estoy hablando de esto con una amiga porque justo hablábamos de estos temas, ¿no? Del tema de la formación y de qué hace falta, por qué la gente quizás cuando uno dice, bueno, es transmedia, la gente hace, ¿trans qué? O sea, ¿qué es eso? Y uno cree que todo que tiene que ver con transmedia tiene que ver específicamente con un desarrollo muy grande tecnológico, ¿no? O con herramientas muy tecnológicas y bueno, siento que el nombre y la formación, y esto creo que viene mucho desde la formación de qué es el transmedia, qué se necesita, ¿no? Para que alguien pueda hacer transmedia o trabajar con eso. Entonces, desde el punto de vista de la formación, siento que en el mercado, ahí soy un poco sospechosa en quizás pensar en términos de mercado, porque veo que el transmedia es como muy multi, ¿no? Hacemos de alguna manera, y hablo también un poco por mí, porque yo vengo desde el audiovisual y siempre jalando un poco este audiovisual para la narrativa transmedia, por esto de contar historias, ¿no? De que el transmedia sea la base principal, pero que el punto, el corazón de un transmedia sea una buena historia, y esto viene mucho de esta vena más audiovisual. Pero en términos de formación, yo siento que lo que carece muchísimo es desmistificar un poco esto, de que todo que tiene que ver con el transmedia tiene que ver específicamente con una tecnología, con gamers, con códigos, con programación. Entonces, desde el punto de vista de un alumno, a lo mejor que tiene quizás ganas de ingresar en una carrera, creo que ahí tenemos dos panoramas, ¿no? Quizás el alumno muy tecnológico que piensa, bueno, voy a meterme a esto, voy a estudiar desde esta carrera, o estudiar, conocer transmedia, pensando y tratando de meterse mucho por este lado súper tecnológico, y también quizás tenemos este panorama de este estudiante que llega al punto de, bueno, quiero contar una historia en distintos medios. Entonces, allí es en donde siento que el término de la formación es algo muy importante de que sea discutido, ¿no? Porque aún no está claro de desde qué punto de vista se habla el transmedia y qué es el transmedia de manera muy sencilla, por así decir. Porque los términos que utilizamos en transmedia creo que alejan a las personas que todavía no conocen este universo. Entonces, cuando uno dice, bueno, una historia multiplataforma, el cross media, lo interactivo, a la gente de comunicación, propiamente diciendo, ¿no? Hay algunos que hacen como, ¿el qué? El interactivo, ¿qué? Entonces, términos que para nosotros que estamos muy metidos en el universo transmedia, ¿no? En este tipo de formación o de narrativa, para nosotros es muy normal de hablar de esto, ¿no? Pero a la vez a una persona que tiene ganas de acercarse a este universo, pero todavía no ha escuchado sobre estos términos, creo que aleja un poco, y esto viene desde la formación, es tratar, o que tratemos nosotros que estamos más involucrados con esta formación, de desmistificar un poco, encontrar formas de contar qué es y qué se hace en este mercado, en este medio, en este universo, para que se simplifique, y ahí de esta manera quizás
tener esta mirada o tener esta atención, ¿no?, de estos estudiantes o futuros estudiantes de carreras transmedia. Entonces siento que en comunicación veo yo que el perfil de una persona, un posible productor transmedia tiene y está muy arraigado en la comunicación, pero ahí sí se jala mucho por el perfil personal, ¿no?, de si es más tecnológico o si va más con esta vena más de las historias, porque aún siento que el transmedia está muy agarrado a todo lo que tiene que ver con tecnología. Uno dice productor transmedia y la persona piensa, escribe en códigos, ¿no? Y trabaja con programación, hace videojuegos, y no siempre es esto, o sea, es más allá, hay otras miradas desde allí, ¿no? Y creo que estas otras miradas aún no están muy claras dentro del panorama de formación transmedia. Sí. Diego, no sé si tú quieres como ayudarnos un poco también a desentrañar esto. O sea, ¿desde dónde se está pensando, por ejemplo, en el caso de tus estudiantes? Ya nos comentabas que no hay como una formación directa o no hay una, por lo menos en el campus de Guadalajara, pero bueno, sí está, por ejemplo, esta materia, ¿no? Y tú nos contabas un poco del enfoque que tiene. Cuéntanos cómo lo ves tú desde allá. Yo lo he comentado, incluso lo hemos discutido largamente también con Luz. A mí me parece que mucho de lo que ha pasado en México, y creo que es un poco general, digamos, de la perspectiva del TEC, el TEC no apostó por llamarlo transmedia cuando hicieron un nuevo plan de estudios que ya estaba, digamos, la discusión, y optaron por una perspectiva un poco en el espíritu de lo que Yanaina dice, que fue apostar por que los nombres de las materias hablaran más bien de multiplataforma, ¿no? Es decir, no darle un nombre definiera o que concretara la conjunción entre tecnología y los tipos de narrativas y públicos, ¿no? Sí era un ingreso al mundo del Internet y al digital, pero no desde el código, ¿no?, sino pensarlo todavía en disperso, ¿no? Y entonces el transmedia se ve como una oportunidad de desarrollo dentro de la carrera, es decir, es como una de las líneas de especialización posibles, ¿no? Pero, por ejemplo, el TEC ha desarrollado, creo, mucho más, o esta es un poco mi experiencia personal, no hablo a nivel de la institución, pero creo que han trabajado mucho más sobre social media management, trafficking, ¿no? Identidad para redes, que son más el perfil del estudiante del TEC, ¿no? Y nunca hubo un centro sobre las historias. No somos una escuela de storytelling propiamente, ¿no? Aunque en los últimos años hemos girado mucho más hacia allá. Y entonces creo que nuestra aproximación fue un poco más tímida, o digamos todavía como si fuera una evolución o una expansión de los medios tradicionales hacia el digital. A mí lo que me seduce de la idea y de la valentía, por ejemplo, de Sai y de Luz, es pensarlo ahora de manera integral, ¿no? Y entonces sí creo que, por un lado, el mercado al que yo me enfrento, sobre todo en Guadalajara y en la zona occidente, cuando oyen transmedia creen que les vas a hacer un paquete con descuento, ¿no? Que les vas a incluir radio, tele, escritura y que les vas a cobrar menos. Pero por el otro lado, todo el mundo lo quiere porque creen que es lo que está de moda, ¿no? Entonces, trabajar con los clientes, no para educarlos, porque nuestra función no es educarlos, sino como irles mostrando cómo ha ido evolucionando, las cosas que pueden hacer con mucho o con poco dinero, un poco lo que decía Yanaina, ¿no? Es decir, cómo entiendes la naturaleza de tu vida como productor o como comercio, como industria, en una perspectiva digital, ¿no? Es decir, ¿cómo haces eso, no? Por supuesto, tiene que haber un diálogo con los ingenieros y los programadores, pero digamos, eso se puede subcontratar, eso se puede hacer de muchas maneras, no lo tienes que hacer tú tampoco, ¿no? El problema al que yo creo que nos estamos enfrentando es que todavía no se le da el estatuto ni de productor transmedia en México, es decir, todavía no es parte del uso común de la industria, y por el otro lado no se le da el dominio creativo de la narrativa expandida, sino que todavía cada medio como que domina, entonces es un poco un territorio de nadie y entonces no se legitima y entonces no saben programar también como un programador. No tienen tanta capacidad de decisión como un productor audiovisual y no tienen control creativo sobre el storytelling. Y entonces, o sea, es como con las páginas web cuando salían, que las hacían los diseñadores porque a ellos sí les enseñaban Progra y a los comunicadores no, ¿no? Entonces,
hay muchas áreas de oportunidad y yo creo que de especialización del área transmedia, ¿no? Y un poco nosotros hemos vocacionado en pensar cómo son los modelos de negocio que acompañan a este tipo de emprendimientos o de proyectos, ¿no? Hacia allá hay un gran esfuerzo, mientras que la carrera sí está haciendo mucho trabajo en generar storytellers, ¿no? Entonces, un poco así es el panorama al que yo me suelo enfrentar cuando piso el salón de clases o cuando hablo de un proyecto con alguien más afuera, ¿no? Sí, bueno, Luz, tú que justamente eres la directora de una carrera que se llama Comunicación Transmedia, eh, ¿cómo se piensa un poco en este programa de estudios y también los desafíos que implica, porque ya la carrera además cambió de nombre o va a tener una nueva generación con otro nombre de carrera, justamente por lo que implica nombrarse como comunicador transmedia o productor transmedia, etcétera, ¿no? O sea, cuéntanos un poco de esto, de para qué tipo de mercados estaban pensando, mercados profesionales me refiero, y qué tipo de habilidades entonces también querían o quieren desarrollar en los estudiantes a través de este programa de formación. Claro. Bueno, pues en primer lugar, tienes razón, pues tenemos ya un nuevo REVOE que implica de entrada pues un nuevo nombre de la licenciatura. Ahora la licenciatura se llama Ciencias de la Comunicación y Nuevos Medios. El nombre es demasiado simple para lo que la licenciatura es. El hablar de nuevos medios pues implica un montón de cosas. Sin embargo, para el estudiante que viene en la preparatoria y para pues el común de las personas aún en el medio, es mucho más empático el nombre de Ciencias de la Comunicación y Nuevos Medios que el de Comunicación Transmedia. ¿Quiénes son los que responden al nombre de Comunicación Transmedia y lo hemos vivido sobre la práctica? Son los profesionistas de la comunicación o de la publicidad que quieren actualizar sus conocimientos, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué pasa con la licenciatura en sí, con estos cambios que hemos estado haciendo? Bueno, pues que se vuelve más cercana a los alumnos de esta generación joven que pues que hoy mismo yo estoy entrevistando, ¿no? Para ingresar a la licenciatura. Y fíjate que esto que preguntas, Pedro, pues es muy bueno y es muy curioso porque en el último año, a partir de este año, pues a partir de febrero que tenemos el REVOE, que llevamos marzo, abril, mayo, y la primera generación de este REVOE entra en julio, en un plan trimestral. Pues estos alumnos, yo siempre les pregunto, oye, pero ¿por qué quieres estudiar aquí la licenciatura? Para mí es muy importante que el prospecto que va a ingresar a estudiar comunicación en SAE, con el apellido que le pongo, sepa por qué está eligiendo esta universidad y no otra, incluso esta licenciatura y no otra. Y me ha dado mucho gusto que los jóvenes están muy informados y están entendiendo muchas cosas, ¿no? Entonces, lo primero que me dicen es que me encantó el plan de estudios. Yo les digo, ¿qué fue lo que te encantó? Hicimos cambios, ¿no? Con el plan de comunicación transmedia, las materias se conservaron todas, unas cambiaron de nombre, obviamente en todas se actualizaron los contenidos. Pero además se agregaron nuevas materias, ¿no? ¿Cuáles fueron materias que se agregaron, por ejemplo, y hacia dónde viene el enfoque de este nuevo plan de estudios? Pues se agregaron dos materias muy importantes, tres para mí, muy importantes en el último año. La primera es que en SAE, nosotros, como en muchas universidades, ¿no?, les pedíamos una investigación que avalara su proyecto final el último año. Y yo decía, bueno, ¿por qué les pedimos una investigación? O sea, con rigor científico, si no nos estamos formando como investigadores. Y entonces aumentamos 2 materias más, 2 ciclos más, creo que se oye por ahí otra vez un ventilador, ¿verdad? O algo así. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, sí te escuchamos, ¿sí? Pero sí hay un ruido que se está metiendo. Pero no te preocupes, hay un ruido te escuchamos. De fondo musical. Entonces, pues sí les decía, ¿no? Entonces aumentamos investigación.
Y justo lo que decía hace rato Diego, ¿no? Que comentaba, bueno, que ellos orientan mucho por un perfil del capital en cuanto a un asunto de negocios y un plan de negocios, aunque también lo vemos con los chicos, efectivamente nuestros alumnos están más enfocados hacia el storytelling, ¿no? Tienen uno, incluso dos ciclos escolares donde sus materias son todas sobre narrativa, ¿no? Entonces ven distintos tipos de narrativa, ven guionismo, ven narrativa fotográfica, ven storytelling, ven narrativa transmedia, en fin. Y ahora, bueno, pues también quisiéramos que se refuerce la parte de la investigación, porque no hay storyteller sin investigación, ¿no? Es decir, sobre todo cuando eres joven, ¿no? No puedes escribir solo de tu experiencia. Siempre un storyteller tiene que escribir sobre la investigación, sobre lo que observa, sobre lo que vive también, pero si no, por eso es que las historias a veces no tienen fundamento, ¿no? Y porque a lo mejor el estudiante va a escribir historias sobre un padecimiento mental, sobre el que ni siquiera hizo una investigación previa, porque no sabe cómo investigar, ¿no? Pero además de esa investigación, nos interesa mucho que los proyectos de los chicos tengan un enfoque de corte social. Me parece que es muy importante que los proyectos tengan este enfoque. Y dentro de la licenciatura, bueno, hay mucha libertad de que ellos hablen de los temas que gusten. Me encanta que les preocupen ciertas temáticas sociales, pero para eso creamos un laboratorio de ciencias creativas que le llamamos Ideatics, donde ellos están proponiendo proyectos personales, ya han estado asesorando ya algunos de estos proyectos, y ahí sí que hay problemáticas sociales y culturales que los alumnos por voluntad propia pues se dedican a estudiar, ¿no? Entonces la investigación es una parte que estamos reforzando, y sobre todo la investigación enfocada hacia aspectos creativos y problemáticas sociales. Eso es muy importante. Y me parece sobre todo por el contexto en el que vivimos, porque además somos una universidad de creativos, por lo tanto no podemos dejar al lado nuestro perfil humanista hasta cierto punto, ¿no? Y por otro lado, pues estamos también enfocando mucho este plan de ciencias de la comunicación, nuevos medios, hacia lo que ya estamos llamando 100% la realización de productos interactivos. Entonces, ahora se ha agregado pues digamos, una nueva asignatura en el que ellos trabajan un proyecto interactivo durante el último año. Y ya no le llamamos transmediático o multimedia, es un proyecto interactivo, ¿no? Porque creo que ya el transmedia y lo digital y lo multiplataforma tiene que ser interactivo, porque el usuario es interactivo y porque le gusta interactuar, ¿no? Y también estos chicos que están llegando a estudiar en la carrera traen mucho ese enfoque, o sea, entienden perfectamente y me dicen, es que revisé varios planes de estudio y me pareció el más actualizado, ¿no? Y ahorita decía Diego algo muy cierto, es que decía, bueno, es que antes pues no te enseñaban a programar, ¿no? Y tal, y ahora pues pues a lo mejor aprendes un poco a programar videojuegos, a hacer aplicaciones, a tal. Y hay quienes por ahí nos dicen, pues es que la gente que estudia comunicación en los 80 o ahora no son especialistas en nada, ¿no? A mí me gusta mucho una definición que escuché por ahí, que más bien somos especialistas en todo, ¿no? Y claro, porque además, cuando tú agarras un proyecto, te comprometes con él, por eso es que es bien importante reforzar la parte de la investigación, ¿no? Te involucras y te vuelves experto en ese tema, y luego al que sigue, ¿no? Entonces, son esas dos partes que estamos impulsando mucho, y la otra, la parte de la inmersión en la industria, ¿no? Que es que los alumnos salgan cuanto antes al mundo laboral y aprendan esto, ¿no? Que es la parte de las prácticas que aún los alumnos de Transmedia ya empiezan hoy. Justo hoy fue el último día que recibimos sus currículums, porque ya aliados nos mandaron sus vacantes, les urgen, y nos estamos dando cuenta como aliado con el que platicamos, aliado al que le interesa mucho y tiene vacantes para los alumnos, y pues es un aprendizaje, un apoyo mutuo, que ya en el plan de ciencias de la comunicación y nuevos medios es una materia, ya es algo que se califica formalmente y se llama inmersión en la industria, ¿no? Entonces, es ahí por donde el plan, digamos, está agarrando su nueva ruta,
y es así también o sea, por donde van los chicos de comunicación transmedia, pero fíjense que yo veo que sobre todo la comunicación, no solo transmedia, sino la comunicación y la cultura digital en general, tiene que enfocarse ahora a las especializaciones en comunicación, ¿no? O sea, es decir, urge actualizar a nuestros especialistas, no solamente a los jóvenes, ¿no? Que ya van a llegar a estudiar estos nuevos programas, sino también a la gente que está en los medios y que no está sabiendo hacer esta transición, sobre todo a la velocidad que se requiere, Pedro. Gracias Luz, ustedes han estado hablando justamente, o sea, de por lo menos esta división, bueno, tú lo mencionabas, Yanaína, y de alguna manera también luego Diego y Luz, han estado hablando de esta especie de división que se ve desde fuera, ¿no? Para quienes escuchan, o sea, hay un primer problema que tiene que ver con la formación en narrativas transmedia y es el nombrarse de una determinada manera, ¿no? O sea, ¿cómo lo nombramos? Si lo nombramos narrativas transmedia, parece o que estamos hablando de muchos equipos y pantallas por todos lados, programación, interactividad, y que estamos hablando de cosas que además no suenan extremadamente tecnológicas, o que estamos hablando, en el mejor de los casos, creo yo, de personas que en realidad son narradores para distintas plataformas. Entonces está como esta gran especie de división y de alguna manera la industria que más se ha como aproximado, para bien o para mal, incluso en el terreno de la formación, a las narrativas transmedia es el ámbito del cine y la comunicación, ¿no? Digo, la comunicación le parece como más natural, pero el ámbito del cine, incluso a nivel institucional, es el que se ha hecho como cargo de estas poquísimas convocatorias que existen, como de estos poquísimos programas de fomento y de apoyo a proyectos transmedia, interactivos, etcétera, ¿no? Y pareciera entonces que cuando estamos hablando de narrativas transmedia, de alguna manera, aunque sea tangencial, estamos hablando de cine. Sin embargo, y aquí le quiero dar la palabra a Mabel, que está por aquí, pero va a estar en audio nada más. Justamente en la mayoría de los países latinoamericanos, la formación en ciencias de la comunicación abarca un poco como no solo distintos lenguajes, sino también distintas hasta formas artísticas en dependencia, ¿no? O sea, pasan por el cine, pasan en algunos casos también por la literatura, evidentemente por todos los lenguajes mediáticos, por cada uno de los medios. En el caso de Cuba, en particular, la formación está separada. O sea, existe la facultad de comunicación y existe la facultad de arte de los medios de comunicación audiovisual, ¿no? Lo cual puede ser problemático, pero bueno. Y eso significa que la facultad de comunicación, donde se estudia periodismo, comunicación social y ciencias de la información, es la que ha entrado de alguna manera un poco como a pensar en estas expansiones narrativas y ha pensado como a incorporar dentro de sus programas de estudio materias, o por lo menos ahí se ve como un interés institucional en pensar en narrativas multiplataforma, no así en el campo cinematográfico. Entonces ahí es donde quiero que Mabel nos cuente un poco justamente de su experiencia como recién egresada, o sea, casi que lo que vivió siendo estudiante y lo que vive también ahora siendo profesora de la facultad. Sí, hola, les reitero las buenas tardes y les pido disculpas por la inestabilidad de mi conexión. Bueno, y Anaína, que estudió en Cuba, me imagino que debe entender un poco las peripecias que estoy pasando ahora mismo, pero bueno. Sí, es cierto, Pedro. Básicamente, la Facultad de Comunicación es la que ha llevado la batuta con los temas transmedia en Cuba. Hay un gran referente que es la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Lo que sucede es que la Escuela Internacional de Cine, para los que no son cubanos y no conocen el contexto educativo de acá, está un poco separada de lo que sería el grupo de instituciones que conforman la educación superior en Cuba. Entonces, si bien ahí existe toda una revolución con respecto a la formación de estudiantes, sobre todo latinoamericanos, pero de todas partes del mundo, básicamente, no ha llegado, digamos, al resto de las instituciones educativas, a lo que sería la Facultad de Comunicación, si bien les voy a comentar un poco cómo se trabaja ya el tema del transmedia. Tampoco ha llegado de la mejor manera posible a la FANCA, que es la Facultad de Medios Audiovisuales, como decía Pedro también. Y gracias a la labor de investigación que pude realizar con la tesis, tuve, digamos, la experiencia de poder acercarme a todos los centros educativos del país, desde el perfil
estuvieran asociados al perfil de la comunicación y ver de qué manera tocaban el tema transmedia, porque me interesaba mucho saber académicamente cómo estaban, digamos, estos pilares de formación en Cuba con respecto al área de investigación en la que yo estaba entrando, porque estaba buscando sobre todo buenos referentes, buenas experiencias para tener una base sólida del contexto cubano y entonces poder desarrollar la propuesta de mi tesis, que era unas pautas para la producción transmedia de concursos de talento, o sea, partía desde la televisión, desde una productora acá que se llama RTV Comercial, y que había dado, digamos, un paso al frente con respecto a buscar nuevas maneras de entretenimiento o nuevas maneras para nosotros por el perfil de televisión pública, pero muy aleccionadora, muy acartonada, con muy bajos recursos que hemos tenido en las últimas décadas. Y entonces, de alguna manera, quise acercarme, como les decía, a estas instituciones y aunque no me haya formado en todas, simplemente me formé como licenciada en periodismo en la Facultad de Comunicación, pude, digamos, tener de cerca desde los estudiantes, la experiencia de los estudiantes, la experiencia de los profesores en estos centros. Entonces, en la Facultad de Comunicación puedo decir que una de las fortalezas es la investigación. O sea, a nivel de investigación, de estudios teóricos, tanto pregrado como posgrado, si bien pudiera ser mayor, si bien la tradición pudiera ser mucho más rica, mucho más extensa, más abarcadora, más plural, sí es cierto que, perdón, tengo un perrito aquí, sí es cierto que la tradición de investigación, digamos, de la facultad, sí es la más sólida que hay en el país ahora mismo, es el que tenemos en Cuba para el resto de las facultades de comunicación del mundo, perdón, del país, que tendremos alrededor de, no sé, como 7 universidades en las que hay facultades de comunicación en Cuba, tal vez estoy diciendo un número muy alto, pero bueno, no llega a la decena. En nuestras 3 carreras existe también una división que es un poco tradicional y que pudiera evolucionar con el paso del tiempo, ojalá que no pase mucho tiempo para eso, porque los estudiantes nuestros se forman en diferentes disciplinas a lo largo de la carrera. Básicamente los límites están en los lenguajes, ¿no? Por ejemplo, en periodismo se forman primero en periodismo impreso, después en periodismo radiofónico, periodismo audiovisual. Entonces ya luego hay una asignatura que se llama comunicación hipermedia o periodismo hipermedia, que es el que toca de alguna manera el tema transmedia, pero sobre todo desde el ámbito del periodismo y desde un perfil, digamos, muy teórico. A nivel práctico queda muchísimo para hacer. Verdaderamente no hay un pensamiento de creación transmedia al respecto, sino que las prácticas son más de carácter empírico. Algunos estudiantes o profesionales ya luego que les puede interesar estas nuevas maneras de narrar, entonces son los que se adentran en este perfil. Pero ya les digo, la tradición va encaminada sobre todo a la investigación, no tanto a la creación, no tanto a los laboratorios de innovación. Si bien es algo que con el plan de estudios último, que hace ya como 4 años que se está implementando, sí está, digamos, apostando un poco más por potenciar la parte, digamos, creativa, la parte productiva directamente, no quedarnos solo en lo teórico, en lo que pudiera ser, en la descripción, en ver ejemplos de afuera, sino también poder sentarnos a crear. Y pienso que el principal reto es establecer alianzas entre las diferentes facultades, ya sea de la Facultad de Comunicación, la FANCA, que es la de audiovisuales, o sea, la de cine, y la Escuela Internacional de Cine, que como les decía, se sale mucho, que hasta geográficamente es complicado porque está fuera de la capital, que es donde están los centros rectores de la educación superior en Cuba, pero crear alianzas yo creo que es la clave primera para poder verdaderamente dar el salto a lo que es la producción, porque digamos que el interés hacia lo transmedia se ha quedado básicamente en la investigación, y no tanto en que las carreras o las diferentes disciplinas que pudieran tributar a lo transmedia se enfocan verdaderamente en darle a los estudiantes las herramientas para crear, para producir. Gracias, Mabel.
A mí me llama mucho la atención también esto, o sea, creo que no es sintomático, creo que es sintomático más bien, que no solo en el contexto cubano, que bueno, evidentemente conozco muy bien, sino Sí. en general en los contextos o sea, de educación pública, y estoy pensando también en México, ¿no? O sea, se piensa, hay mucho más avance, por decirlo de alguna manera, en la formación en narrativas transmedia en instituciones privadas, y creo que esta charla es un ejemplo de ello, ¿no? O sea, aquí la mayoría de las personas que estamos somos docentes de instituciones privadas y no tanto desde la educación pública. Y justamente es porque la educación pública está no solo rezagada en términos de formación de habilidades concretas, sino está rezagada en la pregunta misma, porque se entiende o se sobreentiende también que el sector transmedia o la formación alrededor de este tipo de narrativa básicamente está muy ligada al sector empresarial, o está muy ligada al mercado, o está muy ligada a unas necesidades muy específicas de las distintas industrias en las que participa el transmedia, ¿no? Yanaina hablaba un poco de videojuegos, de cine, evidentemente, ¿no? Literatura, por ahí, por supuesto, están los medios de comunicación, etcétera. Pero o sea, creo que esto también es sintomático, ¿no? Como las instituciones privadas, lo que han sabido hacer, en mi opinión, lo que han sabido hacer, no solo en el caso de México, en general estoy pensando en América Latina, es incorporar a sus planes de estudio materias o incorporarlas de manera no siempre tan reflexionada o de manera no siempre tan dirigida hacia o sea, qué tipo de formación integral estamos buscando, sino qué tipo de habilidades está demandando el mercado. Y entonces eso es lo que yo voy a darle a mis estudiantes. ¿Para qué? Para que pues, poder vender la carrera y poder, una vez que salgan de la carrera, que tengan trabajo, ¿no? Es un tema complejo, o sea, no, obviamente lo estoy como simplificando al máximo, y es un tema complejo, pero creo que es parte de la realidad que vivimos en América Latina. No sé ustedes cómo lo ven. Yana, también, ¿cómo lo ves tú ahora que estás en Brasil y que tienes la experiencia de Brasil, que tienes la experiencia de México, que tuviste la experiencia de Cuba, además de formarte en una institución pública, digamos, de alguna manera, aunque no es tan pública porque es de la fundación, pero bueno, como la ICTV, y en un contexto tan desconectado y luego pasar por México, ahora estar en Brasil. Pero bueno, en general es una pregunta para todos, ¿no? No sé qué opinan Sí. ustedes. Bueno, aquí en Brasil, desde cuando fui a Cuba, ¿no? Estudiar cine, bueno, cuando llegué allá para estudiar televisión, nuevos medios, era como, ¿qué? ¿Vas a estudiar nuevos medios aquí? Y siempre fue como la gente de televisión, nuevos medios, era como este bichito raro, ¿no? De estar en una escuela tan tradicional de cine, en donde antes se filmaba con películas 35 milímetros, en donde tenías una ARRI para hacer ejercicios, y vas a estudiar nuevos medios. Entonces éramos los bichitos como raros, pero algo que con el pasar de las generaciones, mi generación de nuevos medios es como la segunda generación egresada de la escuela, entonces no fuimos como los conejillos, ¿no? Por así decir, pero en mi generación siento que la gente ya se empezó a dar cuenta, la gente de cine, de que el transmedia no era nada de lo que ellos imaginaban, es decir, que el transmedia tenía sí esta vena de, opa, esto es una manera de contar historias y es algo que la gente tenía muy adentro en el plan de decir, quiero seguir contando la historia que me apasiona, pero no sabían de qué manera. Entonces siento que cuando esta carrera empezó dentro de una escuela tan tradicional, ¿no? Y tan conocida en cine, siento que ha despertado un poco esta mirada en esta comunidad cinematográfica, aunque obviamente, y como en todas las áreas, existen los cineastas que son más como cine de autor, por así decir, ¿no? De que es como, no, mi película es película de la manera tradicional, pero existe también los cineastas que ya se están dando cuenta de que las películas se pueden hacer de la manera tradicional y sí seguir un camino o tener una expansión narrativa, ¿no? Es muy curioso porque yo antes de ir a Cuba a estudiar, hice un posgrado aquí en Brasil, o sea, vengo de la comunicación, mi primera graduación, mi primera formación es de relaciones públicas, luego hice un posgrado en interactividad y nuevos medios, entonces tenía mucho esta vena más del lado publicitario, o sea, cuando hice este posgrado, el énfasis que se daba en este curso, en esta carrera, era muchísimo más atrelado y enraizado en la publicidad. Es decir, de qué manera utilizar los hasta entonces nuevos medios, que de nuevos ya no tienen nada, pero era cómo utilizar estas herramientas para vender
o estas herramientas para que la gente te encuentre en este mundo fantástico que es la web. Entonces, en aquel entonces, la interactividad y nuevos medios venía mucho enganchado en la publicidad. Salí de Brasil, me fui a Cuba, estudié allá, y en Cuba sentí que tenía mucho más esta vena más narrativa, que era lo que a mí me despertaba el interés en el transmedia, ¿no? Fue así que arranqué con la investigación desde siempre en transmedia. Cuando fui a México, sentí que en México esta mirada hacia la narrativa era muchísimo más viva que en Brasil, en aquel entonces 2011, ¿no? Ya entregué mi edad aquí, pero bueno. Sentí que era como muchísimo más viva que en 2011 aquí en Brasil, porque aquí estaba muy enganchado en la publicidad. Y cuando llegué a México en 2017, ya sentía que no, que en México la mirada era un poco más pegada a la cuestión narrativa, a las historias, quizás porque yo venía de una comunidad cinematográfica y obviamente las personas que conocí en México eran más de esta comunidad, ¿no? Luego, cuando salí de México y me fui a Costa Rica, sentía que en Costa Rica este universo transmedia aún transitaba muchísimo por el branded content, por el enganche publicitario, hasta que la gente también, principalmente en festivales, que fue, por ejemplo, el CRFIC, que es un festival como de Costa Rica muy conocido, un festival internacional, se empezó a hablar un poco de este concepto transmedia, incluso en 2017 creo que hubo charlas hablando de esto, ¿no? De realidad virtual, de otros tipos de narrativas, jalando esta comunidad cinematográfica. En Cuba yo sentía esto muy vivo, pero obvio, yo estaba muy metida en este contexto transmedia, ¿no? Porque venía de la carrera transmedia, o sea, hicimos como el primer gran documental interactivo en la escuela, o sea, hemos contado en un documental interactivo 30 años de historia de la escuela de cine, entonces en una verdadera bitácora, ¿no? Digital, contamos una historia de 30 años, entonces esto fue como, wow, esto sí se puede hacer aún con la conexión que toda la gente se quejaba en Cuba, entonces fue descubrir maneras y entender que el transmedia no solo es tecnología, ¿no? Es creatividad, es formas de narrar, de qué manera contar. En Guatemala he sentido que la narrativa transmedia y el transmedia aún es este bichito raro de que es como trans qué, tecnología, juegos, o sea, ni siquiera hace poco han salido como algunos medios y ahí sí está muchísimo más enganchado con el periodismo, por ejemplo, en donde se llama transmedia una página web de un periódico en donde tiene un reportaje que lleva video, imágenes y un audio que ni siquiera te lleva un podcast, por ejemplo. Pero esto es el transmedia que el periodismo está realizando. Y está bien, porque creo que cada país va caminando al acuerdo a sus herramientas y a los impulsos que quizás da el gobierno, ¿no? Regresando a Brasil, sentí, o sea, desde 2011, cuando salí, que transmedia era muy publicitario, cuando regresé, sentí que el transmedia dio como un salto que aún no veo como tanto progreso como yo veo en México, por ejemplo. Siento que México tiene una mirada más direccionada, e incluso porque tiene apoyos, ¿no?, para narrativas transmedia. En Brasil siento que en las universidades aún el transmedia está en universidades privadas. Las universidades que sí tienen la carrera o algo transmedia son las universidades que tienen algún posgrado o una especialización. O sea, no es un curso público, por ejemplo, ¿no? Aún el transmedia sigue siendo algo muy atrelado a la publicidad, pero en la vena documental, las narrativas interactivas han crecido muchísimo por acá. Entonces, todo ahora es documental web interactivo, o sea, y la gente aún no conecta, ¿no?, de que este tipo de narrativa es el gran monstruo transmedia que la gente aún no sabe explicar. Entonces, siento que todo esto es parte de la formación, ¿no?, de que de alguna forma se desmistifique un poco y se quite este asombro que existe alrededor del nombre transmedia y de qué se hace. Transmedia puede sí estar atrelado a publicidad y está bien, puede también ser una extensión del periodismo y está bien, y puede ser también esta extensión narrativa en el cine, ¿no?
pero la manera como esto llega a instituciones y en la formación y en la educación, ahí sí siento que es exactamente lo que tú comentaste, Pedro. De manera muy general, incluso en estos países que comenté, ¿no? Como en Costa Rica, en Guatemala, tuve la oportunidad de dar una charla de transmedia, sobre transmedia en una universidad de Ecuador, y igual, todo es universidad privada, o sea, la mirada de la universidad pública aún sigue siendo y teniendo esta base muy en la comunicación tradicional, como publicidad, relaciones públicas, periodismo, ¿no? Y el transmedia queda ya quizás en algún momento mencionado, pero enganchado en la publicidad, siento yo. Sí, yo creo que eso, perdón, Luz. Es igual, ¿eh? Como les digo a mis alumnos, de todas maneras, todos vamos a pasar. Todos nos van a... No, fíjense, no, es que quería hacer un comentario muy propio sobre la UAM, en donde pues viene mi experiencia, ¿no? No solo por ser egresada en la UAM, sino ex profesora también de ahí. En efecto, Pedro, ¿no? O sea, depende de muchas cosas, ¿no? Y puedo decirlo desde la parte administrativa, de la parte de la administración académica, ¿no? El asunto es que en las escuelas públicas, en las universidades públicas, pasan bastantes años para que los planes de estudio se puedan actualizar. Incluso tiene que ver con burocracias internas de las universidades y de las instituciones. ¿En qué sentido? Para todo vamos a crear una comisión, ¿no? Y si esa comisión trabajó o no trabajó, ¿qué visión tiene esa comisión de lo que va a ser ahora la carrera? Pero hay un gran problema de raíz y de fondo ahí, porque esas comisiones seguramente no van a estar formadas por docentes en activo y no van a estar conformadas por mesas, no van a ser mesas de trabajo por docentes en activo, es decir, cuando yo estuve 5 años como maestra temporal en la UAM Xochimilco, que es de donde también soy egresada, 4 de ellos, yo en la parte práctica, junto con otra profesora aliada, ya en la parte de investigación como investigadora, llevamos durante esos 4 años el área de comunicación, de narrativas transmedia, era una especialidad en la licenciatura en comunicación, pero estas especialidades las propone un profesor investigador titular cada ciclo, y bueno, los alumnos ven la pertinencia de inscribirse a esa o a cualquier otra, ¿no? Pero como el cuerpo docente en las universidades públicas, sobre todo, no se encuentra en activo, hace muchos años que ejerció la comunicación, eso es por un lado, y por otro, pues claro, lo que ocurre es que es un proceso muy burocrático, el proceso del plan de estudios, ¿no? Y en el caso de las escuelas privadas, por lo menos aquí en México, estamos obligadas a, en un periodo no mayor a 5 años, actualizar nuestros planes de estudio. Es decir, que aunque cambiara de nombre o no el plan de estudios en SAE, hay que actualizarlas. Cada 3 años es lo recomendable, es lo que la SEP te recomienda, o las instituciones, FIMPES, etcétera, por las que estés certificado y respaldado como una buena institución. Entonces, las universidades privadas no solamente pues nos actualizamos más, sino que estamos obligadas a hacerlo. El problema en México es que las instituciones públicas no, pues la verdad es que la mayoría de las instituciones públicas pueden pasar más de 20 años con el mismo plan de estudios. Y esto va más rápido que nosotros, ¿no? Justamente ahora que mencionabas el cine, yo recuerdo perfectamente cómo, ¿se acuerdan, Diego, cuando estuvimos allá en el Centro de Cultura Digital en el primer colaboratorio? Me acuerdo mucho que hablábamos de Cannes y todo eso. Bueno, pues qué escándalo se hizo en 2018, porque Cuarón había estrenado su película Roma en Netflix. Bueno, 2 años después, en donde se están estrenando todas las películas, ¿no? Entonces, pues en las universidades públicas hay mucha gente que se resiste a este cambio, ¿no? Porque de alguna manera también, pues es perder cierta autoridad académica en un tema en el que a lo mejor has explorado, pero que no se tardan mucho, ¿no? En surgir estas nuevas líneas de investigación. Un poco, bueno, yo intentando encontrar
esas explicaciones, ¿no? De por qué sucede y que no es que, pues que a lo mejor no haya voluntad o tampoco que la actualización en las universidades privadas sea obligada, sino que tenemos que estar en constante evolución, estudio, investigación. Es padre esa presión, ¿no? Pero también a veces no da tiempo de profundizar en los contenidos como quisiéramos. Yo creo que es increíble que esto vaya tan rápido, me encanta, ¿no? O sea, mejora que no se moviera. Sin embargo, pues bueno, representa estas dificultades. Perdón, Diego. No, al contrario. Yo también siento que ahí hay unas claves importantes de lo que está pasando y que lo explica Luz, ¿no? También creo que esta idea de que la escuela pública tiene que responder no tanto al mercado, sino a las disciplinas, ¿no? Como un poco más en abstracto, como si no tuvieran un involucramiento con el mercado laboral, ¿no? Y entonces se le acusa a las privadas de eso, al contrario, ¿no? De darle a los empleadores lo que quieren, ¿no? Quiero ver quién es el valiente que trata de vender el pitch de que un alumno es un alumno de una licenciatura transmedia. O sea, pues ese mercado no existe, ¿no? Y entonces va buscando como los huecos sociales que encuentra, ¿no? Y lo que decía Yanaina es muy importante. Ahora pareciera que el reto, o es uno de los retos que yo visualizo, es el contrario al que a ella le interesaba. Yo creo que ahora lo que falta es mucho más desde la mercadotecnia y la publicidad, profesionalizar el branded content transmedia en México. Es un área no desarrollada, las empresas no lo están haciendo. Y en cambio lo que sí encuentras en las públicas son más bien grupos de investigación como el Instituto sobre el Internet, como en el Politécnico Nacional, los grupos de investigación sobre ciencia de las complejidades, ¿no? Pero son ciencias duras, o sea, son matemáticos tratando de resolver cuestiones sociales, ¿no? O sea, haciendo fórmulas y algoritmos. Entonces, sí creo que hay como un desprecio un poco por esta idea como de la investigación práctica aplicada, por un lado, y por el otro, pues también pensemos de dónde vienen las escuelas en términos de arte en la universidad pública latinoamericana, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en que pues la Facultad de San Carlos no fue una facultad hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Entonces la UNAM no tenía, era una escuela, eran más bien oficios, ¿no? O sea, tú estudiabas para escultor, para pintor, eras un artista plástico y tal, ¿no? Pero además la otra es que pues tenían que, de alguna manera se generan endogamias, y entonces también los profesores que están en los comités, de lo que decía Luz, pues es gente que también está protegiendo el espacio o el territorio académico y pedagógico en el que trabaja, ¿no? En lugar de innovar, y entonces sí hay algunas prácticas para tratar de evitar estos, ¿no? Anquilosamientos, por ejemplo, se supone que no pueden contratar profesores de planta mayores de 34 años en la UNAM, o sea, intenta el mecanismo acelerarlo, pero luego cuando ves cómo funcionan, y ya no digamos si hay política interna entre los grupos adentro de la facultad, porque eso sí ya es el acabose, ¿no? Entonces, a mí también me gusta mucho la velocidad, o sea, creo que esto lo he platicado con mucha gente, pero Luz lo dijo, y creo que un día lo platicaremos también. Yo creo que yo me aburriría terriblemente, ¿no? O sea, yo sí necesito este dinamismo. Pero por el otro lado también hay un gran reto, que es que como no se está moviendo esta discusión a nivel, digamos, de la academia seria, con acid style o lo que quieras, pues no se está generando conocimiento al respecto, no se está publicando sobre eso, no se están, ¿no? Y entonces los coloquios, los seminarios como ¿no? Suceden en espacios intermedios, ¿no? No sucede desde una organización, una asociación, ¿no? De las universidades, no hay una perspectiva común, ¿no? Sino que cada quien lleva agua a su molino. Y entonces creo que lo que ha sucedido en el gremio del transmedia storytelling cinematográfico en México es que nos hemos aliado un poco y hemos hecho como lazos para pujar por cosas que tengan que ver con el beneficio de la comunidad, del gremio emergente, para tratar de arropar a los alumnos para que no se sientan, ¿no? Que están, además de bichos raros, que están luchando contra Goliat, ¿no? Entonces, como tratar de ir haciendo estas cosas y también como medir, ¿no? Pero toda la sabiduría y la inteligencia que está generando el colectivo de gente que hace interactivo y transmedia, pues es, digamos, coyuntural. No se está posicionando ni sedimentando en las instituciones.
Y eso es peligroso, porque entonces, si el mercado gira, es probable que sí, que haya programas que desaparezcan, o que el interés cambie, o que se diluya una perspectiva que era interesante, porque pues no hay, digamos, un ecosistema suficientemente saludable. Y si lo piensas, o sea, realmente, ¿cuál es el momento mediático que vive México y América Latina? Pues el de las plataformizaciones y la guerra del streaming. No hay innovación transmedia en este momento haciéndose. Toda la gente está preocupada por cuánto va a invertir HBO, cuánto va a invertir Netflix, por la plataformización de los servicios, de la entrada del 5G. Nadie está pensando, digamos, en las expansiones transmediales como una forma de captar nuevos públicos, de generar nuevas oportunidades de lectura, ¿no? Los museos están cerrados, que es un espacio natural para interfaces físicas, ¿no? Entonces sí creo que está, digamos, todavía está muy segmentado el transmedia en México y que ahora falta la parte del branded content. O sea, cuando en el tecnológico ya teníamos un grupo de convergencia mediática de investigación, las empresas de publicidad y mercadotecnia de Guadalajara se tardaron 4 o 5 años en empezar a usar el concepto. Y además con lo muy gracioso que eran, todas decían que eran las únicas que hacían transmedia, ¿no? O que eran las únicas que hacían branded content. Y cuando te encontrabas en un coloquio y tú utilizabas la palabra, a la salida te agarraron y te decían, me estás robando el concepto. Y tú dices, como si el concepto fuera tuyo primero. Y segundo, ¿cómo que te lo estoy robando? O sea, tú lo acuñaste, lo registraste ante el INPI aquí en Guadalajara, ¿o qué pasa, no? Entonces también esta idea como del celo profesional, como si les estuvieras quitando el trabajo porque fueras a hacer lo mismo, en lugar de entender lo que dice Luz, que hay que profesionalizar. No estamos haciendo profesionales de ciencias de datos, hay un montón de áreas de oportunidad que no estamos explorando, ¿no? Y eso, en un sentido, también es preocupante, o como me gusta verlo, hay un montón de oportunidad de desarrollo, ¿no? Nada, estábamos hablando de qué está pasando con la formación transmedia fuera de los espacios universitarios, aunque no se le llame transmedia, ¿no? Aunque se le llame de distintas maneras. Y bueno, la siguiente mesa, y esto les decía que es un comercial, va a ser justamente sobre investigación. Va a estar Mabel acompañándonos también, si Internet se lo permite, y va a estar otro profesor, colega cubano, hablándonos de una experiencia particular en Cuba, pero que es fuera de la academia, aunque la academia tiene algo que ver ahí. Pero bueno, la idea es esa, como que en un minuto, aunque sea, nos compartan sus impresiones sobre lo que está pasando con la formación de este tipo fuera de los espacios universitarios, si la hay, si la conocen. Aquí yo siento que fuera de la academia, lo que hay, y ahí hablo de una manera muy particular, Curitiba, ¿no? Que es el lugar donde estoy, que es como en sur de Brasil. Siento que el transmedia aquí, o narrativas interactivas, multiplataforma, o como llamemos, ¿no? Siento que aquí funciona, y lo que sucede muchísimo es súper atrelado a publicidad. Y no veo esto como algo malo, es decir, o sea, es un transmedia que sí se monetiza, que es algo que Diego también ha comentado, yo estoy súper de acuerdo, ¿no? Y siento que a nosotros que vemos el transmedia como esta oportunidad de contar historias y etcétera, y jalarlo muchísimo más por este storytelling, ¿no? Siento que hace sí súper falta esta mirada de monetización de modelo de negocio para este tipo de narrativa. Y aquí en Curitiba, específicamente Curitiba, São Paulo, se abarca mucho este tipo de narrativa, y lo que sucede más es que está muy atrelado a la publicidad, o sea, piezas publicitarias que crean historias increíbles y que logran monetizar, ¿no? Entonces, ahí sí se habla del transmedia, ahí sí se conecta como un transmedia. Entonces, por aquí el panorama está más así, ¿no? Funciona más desde esta mirada. En mi caso, lo que yo veo es, por ejemplo, hay ciertos espacios de formación no académicos, como por ejemplo está el Hacker Garage, ¿no? Que están haciendo máquinas y de repente le meten cosas de electrónica. Hay digamos, un circuito estable de pechacuchas y de presentaciones de emprendimientos posibles, ¿no? También hay una apuesta porque Guadalajara fue una ciudad creativa digital que tiene todavía esta cuestión de, ¿no? Digamos, como del sello, del diagnóstico del MIT, ¿no? Y eso pues ha generado cosas que se suponían que iba a ser un plan integradísimo y que no lo es, ¿no? Entonces yo más bien lo que veo es que hay mucha gente que tiene ganas de aprender y que se están buscando la vida, son necesidades comunicativas o expresivas, ¿no? Y entonces están cubriendo de las maneras que se pueden, ¿no?
Creo que el ecosistema regional es mucho más desde el emprendimiento, del desarrollo de tecnología o de bases tecnológicas para el negocio. Y también es una ciudad muy comercial, entonces, digamos, todo lo que tiene que ver con servicios y plataformas, pues está a la orden del día, ¿no? Páginas web, community managers, traffickers, ¿no? Pero ya la generación de contenido no es precisamente la especialidad de la ciudad, ¿no? Ahora empieza a tener más presencia por el Festival de Cine y el empuje del nuevo centro de animación que están desarrollando, pero, pues, por ejemplo, la televisión pública local y las televisiones privadas aquí se han vuelto prácticamente repetidoras de contenido, ¿no? Entonces, el sistema jalisciense sí tiene una producción independiente, pero no produce casi transmedia. Entonces estamos ahí como en un pequeño impasse de que lo que domina es la plataforma y el contenido que se pasa por ahí, ¿no? Gracias, Diego. Sí, Luz. preguntaba Pedro un poquito acerca de la investigación, ¿no? Y por ahí quisiera empezar a responder fuera de los espacios universitarios. Pues efectivamente, fuera de los espacios universitarios creo que no se hace investigación realmente, ¿no? Se hace producción. Como bien decía Diego, la atención se está yendo hacia el streaming, ¿no? Hacia los contenidos digitales. Y hay mucho contenido, pero fíjate que yo lo que detecto es que no hay mucho buen contenido. Justamente, pues hablando, ¿no? En un espacio ahorita que estoy compartiendo con la gente de Canacine, ellos, fíjense que hay una mirada muy especial en este momento. Oye, perdón que te interrumpa, Luz, pero sí hay mucho ruido. Entonces, Sí. no sé si podemos mutear los micrófonos. No sé si eres tú, Mabel, o... Ok. Creo que ya. A ver, Luz. Ya, es que me parecía que se había silenciado el de todos, pero Sí, creo es que que... ya. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, te escuchamos. Ah, Gracias. perfecto. Sí, bueno, repito, no, yo creo que investigación fuera de los espacios universitarios no me parece que se esté haciendo en estas temáticas. No, me refería a la Pero sí, formación, perdón. ajá, pero formación, bueno, sí la hay, por supuesto, muy poca fuera de los espacios universitarios. También lo que sí es que coincido con Diego, ¿no? Respecto a que el enfoque está en los contenidos digitales, sobre todo ahorita en el streaming. Tan es así que, bueno, ¿no? Hace un año también hablábamos pues del éxito de Netflix y que ahora pues ya Disney Plus lo está alcanzando y están surgiendo muchos y nuevos contenidos de streaming. Y ahora, por ejemplo, la guerra está entre el streaming y el theatrical, ¿no? Que le llamamos a las salas cinematográficas, con este efecto que vimos, ¿no? Ahora está ahí la pelea, que si quién se queda con los derechos y hasta qué punto afecta una industria a la otra. Pero fíjense que yo creo que ahí hay un área en la formación y también en la investigación, incluso en la producción. A mí lo que me parece que las empresas de comunicación digital y no digital están buscando y están necesitando es justamente la creación de buenos contenidos y de storytelling. Justamente les comentaba que hoy en día, hoy por hoy, los productores piensan que en México hay grandes directores y hay grandes fotógrafos, pero malos guionistas. Eso es lo que piensan en la actualidad los productores y los distribuidores, ¿no? Y me parece que no es cierto, o sea, me parece que hay muy buenos guionistas. Sin embargo, también lo que me parece es que respecto a branding, pues no estamos aprendiendo a vender nuestras historias, ¿no? Y entonces la historia que se vende es justamente la que se replica una y otra vez. Y bueno, pues obviamente se está volteando a ver hacia historias comerciales, pero me parece que ahí tenemos así como hay una gran carencia, también hay una gran oportunidad, ¿no? En cuanto a las historias. Los productores, los directores, los distribuidores, exhibidores están buscando buenas historias.
Entonces siento que a lo mejor ahorita estamos en un punto en el que queremos actualizarnos tanto que estamos dando más importancia a los aspectos tecnológicos y formales que a los aspectos de contenido y a las historias, ¿no? Entonces creo que ese es el panorama que yo veo. Y bueno, pues aquí en la Ciudad de México, ¿qué les puedo decir, no? Con mayor razón, que todo el mundo está atento a ver ahora qué va a hacer Disney Plus y cómo contactar a Netflix y demás. Pero estamos perdiendo también, por otro lado, creo que los emprendimientos independientes, ¿no? No hay mucho apoyo. Entonces, bueno, eso me parece bien importante de destacar. Ok. Bueno, Mabel me está diciendo que no está escuchando ya. Ya tenemos que ir cerrando la charla. Pero les agradezco muchísimo. Yo, bueno, nada más quisiera como para cerrar. Y justo retomando el tema de estos espacios de formación alternativos o que están fuera de las academias, etcétera, tanto por la experiencia que tuvimos en el Laboratorio de Medios y Tecnologías con el diplomado del que de hecho participamos algunos de ustedes, Lucia, Naina, como justo con este espacio que existe dentro del Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnologías y otras cosas que podemos ver, o bueno, que yo he podido ver a título personal, en espacios de formación un poco más alternativos porque no están institucionalizados, digamos, dentro del sistema de educación superior y no están pensados como espacios de formación profesionalizante, y ahí también pongo unas grandes comillas porque no porque no sean espacios que realmente formen habilidades profesionales. A mí me parece que hay cosas muy interesantes sucediendo y bueno, me gustaría en ese sentido invitar también a las personas que nos están viendo a que se acerquen a todos esos espacios, a que tratemos también quienes formamos parte de este débil todavía ecosistema de personas que participamos de la producción, de la investigación, de la formación en narrativas transmedia en México, a que sigamos también apostando por espacios tanto dentro de las instituciones como fuera, y que también que pongamos el foco en las historias, que es algo que todos han dicho de una manera o de otra, ¿no? Y que de ahí entonces también sale y viene todo lo demás. Les agradezco muchísimo que hayan estado en esta charla, que hayan compartido su experiencia. Y bueno, seguramente nos seguiremos viendo por allá. Les comento a las personas que están viendo la transmisión que ya en unos minutos vamos a comenzar la otra, que nos den nada más unos 10 minutitos para comenzar la mesa sobre investigación transmedia, que si es un reto hablar de formación, imagínense hablar de investigación transmedia. Pero bueno, se va a poner bueno. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.